Buenas noches, comunidad. Apaga la luz que ya estás escuchando Diario del Infierno. Damos inicio con esta historia. Esto que les voy a contar todavía no lo he podido explicar bien, ni para mí mismo. No es que sea muy creyente, nunca lo fui. Pero desde aquella tarde hay cosas que ya no hago igual, y creo que eso ya dice algo. Éramos 6, un primo mío, 2 amigos de la uni, la novia de uno de ellos y otros 2 conocidos que se nos fueron sumando. Habíamos organizado una exploración a una cueva en la sierra, no muy lejos de la ciudad. Eran de esas que casi nadie sabe que existe porque no están en ningún mapa. El que nos llevó dijo que él ya había entrado 2 veces sin ningún problema. Así que llegamos al lugar como a las 11 de la mañana. La entrada era angosta, había que agacharse bastante para pasar y desde el primer momento sentí una incomodidad que no supe muy bien cómo nombrar. No era claustrofobia y no era un miedo exactamente. Era más como cuando llegas a la casa de alguien y sientes que interrumpiste algo sin saber qué. Así se sintió. Pero no dije nada, porque todos estábamos emocionados y tampoco quería quedar de exagerado. Estuvimos adentro como unas 4 horas, excavando, revisando paredes, sacando fotos con linternas, y la cueva bajaba bastante, y en el fondo había una cámara de roca que olía raro, como a tierra mojada, pero también a algo que no supe identificar. En un momento, mientras revisaba una grieta lateral, vi que en el piso había marcas circulares ordenadas. No eran huellas de animales, eran perfectas. No le dije nada a nadie, no sé por qué, y simplemente seguí caminando. Al salir, ya eran como las 3 de la tarde. El sol pegaba muy fuerte y todos estábamos bien, contentos, hablando de lo que habíamos encontrado. Alguien propuso tomarnos una foto grupal antes de bajarnos a las camionetas. Todos dijimos que sí. Nos acomodamos frente a la entrada de la cueva, el camino de tierra detrás de nosotros, y Fernanda, la novia de Javier, tomó la foto con su teléfono desde unos 5 metros. Nos fuimos y esa noche nadie habló de nada raro. Al día siguiente, Fernanda mandó las fotos al grupo de WhatsApp. Llegaron como 20 imágenes. Las primeras eran dentro de la cueva. No era nada especial. Luego llegó la foto grupal. La abrí sin pensar nada. La vi rápido y la pasé. Pero a los 3 segundos me regresé a volver a verla. Antes de que yo dijera algo, Marco, el que nos había llevado a la cueva, mandó un mensaje al grupo que solo decía: oigan, ¿quién más estaba parado allá atrás? Y ya con eso se me heló la sangre, porque yo lo había visto también. En el fondo de la foto, en el camino de tierra, había una figura, sola, parada, justo detrás de nosotros. Era alta y difícil saber exactamente cuánto por la perspectiva, pero se alcanzaba a distinguir alta. No tenía colores claros, era oscura. Aunque la imagen no tenía gran resolución, la silueta era lo suficientemente definida para que todos la viéramos igual. Cabeza, hombros, cuerpo, derecha y quieta. El debate empezó de inmediato, que si era una persona de paso por ahí en ese momento, que si era una estructura de madera que alguien dejó en el camino y la perspectiva engañaba. Javier le hizo zoom a la foto, la recortó y le subió la luz. Todos miramos y nadie dijo nada por un rato, porque mientras más zoom le ponías, más parecía una persona y menos parecía cualquier otra cosa. Esa noche me desperté a las 2 de la mañana sin saber por qué. Sentí un frío, pero no era en el cuarto.
porque el cuarto estaba igual de caliente que siempre en verano. El frío era adentro, como si alguien hubiera puesto hielo en el centro de mi pecho. Quise moverme y no pude. No podía girar la cabeza, no podía gritar. Mis ojos se abrían. El cuarto estaba oscuro, pero no completamente. Y en la pared frente a mi cama había una sombra que no correspondía a nada. No fue sombra de un mueble, no era de un árbol de afuera con el viento. Era una forma alargada, delgada, que no se movía. Estuve así no sé cuánto tiempo, puede que unos 5 minutos, puede ser que 20. Cuando por fin pude mover un dedo, luego la mano, luego el brazo y prendí la luz de golpe. La sombra no estaba y el frío tampoco. A la mañana siguiente llamé a mi amigo Marco. Le conté lo que me había pasado y me dijo que él no había dormido tampoco, que había soñado con la cueva y que en el sueño la figura del fondo de la foto estaba dentro con nosotros todo el tiempo y nosotros no la veíamos. Le colgué sin despedirme bien porque no quería seguir escuchando. Y lo que pasó la semana siguiente ya no lo puedo atribuir al cansancio ni a su gestión. Mi abuela, que tiene 72 años y vive en el mismo rancho desde que nació, me vio la cara cuando fui a visitarla 4 días después de lo de la cueva. No le había contado nada. Me vio y me dijo textualmente: ¿dónde fuiste que te viniste con algo? Así, sin preguntar si estaba enfermo, sin preguntar si me pasó algo. Directo. Me preguntó a dónde había ido y cuando le conté lo de la cueva, me dijo que en esa sierra hay cuevas que no se abren, que la gente del lugar las conoce y no entra, que lo que cuida esos lugares no es un fantasma y no es un espíritu de algún muerto, es otra cosa. La verdad es que yo no soy de creer esas cosas, o no lo era, pero mi abuela tampoco es de decirlas sin ninguna razón. El jueves de esa semana, Fernanda mandó otro mensaje al grupo. Solo dijo: borré la foto, y nadie preguntó por qué. Nadie dijo nada, pero lo que no sabe Fernanda es que yo ya la había guardado, la tenía en mi teléfono, y esa noche, cuando la abrí para verla otra vez, la figura ya no estaba. El camino de tierra estaba vacío. La foto era la misma en todo lo demás: la ropa, las posiciones, la luz, todo. Solo que atrás no había nada. Y eso, que la figura hubiera desaparecido de una imagen guardada en mi propio teléfono, fue lo más aterrador de todo, porque ya no se trataba de lo que había entrado a la foto, se trataba de lo que sabía que la estábamos viendo. Desde ese día no puedo dormir con la luz apagada. No lo decido. Simplemente cuando intento hacerlo, el cuerpo no me lo permite. El frío interno vuelve. No todas las noches, pero lo suficiente para que yo sepa que algo de aquello sigue cerca. El teléfono en el que guardé la foto lo cambié 2 semanas después. Lo di a cambio de algo en una tienda. No lo tiré, no lo rompí, simplemente lo entregué. No sé dónde está ahora ni quién lo tiene. A veces pienso en eso. A veces me pregunto si quien lo tenga habrá abierto la galería y si habrá visto la foto. Se habrá notado el camino vacío y habrá pensado que eso es normal. Yo espero que sí. Espero que nunca se le ocurra hacer zoom en el fondo y vea alguna figura detrás de todos. Eso es todo lo que tengo para contarles. No tengo explicaciones porque ya dejé de buscarlas. Continuamos con la siguiente historia. Buenas noches, me llamo Aurelio y lo primero que les voy a decir es esto. Hay lugares donde uno no debería de entrar.
no porque sea supersticioso, sino porque hay cosas que uno simplemente no está preparado para cargar. Yo entré de todas formas, y si están escuchando esto, es porque necesito que alguien más sepa lo que hay allá adentro. Por si a alguno se le ocurre ir, no vayan. ¿Es en serio? No vayan. Empecé a hacer exploraciones urbanas hace como unos 3 años. Edificios viejos, fábricas cerradas y esas cosas. Nunca me pasó nada. Me gustaba el silencio, la historia que se quedaba pegada en las paredes de los lugares que la gente abandona. Era un hobby, nada más. Pero esta vez fue diferente desde el principio, aunque no lo supe ver. Encontré el lugar por un foro de exploradores. Alguien había publicado unas coordenadas y 2 fotos borrosas de lo que parecía ser la entrada a una mina en las colinas de un pueblo fantasma. El pueblo llevaba décadas sin gente. Las casas todavía están, pero nadie vive ahí. La mina también sigue ahí, con sus vías de tren oxidadas, saliendo de la boca como dientes. Llegué en coche hasta donde el camino de terracería me lo permitió, y el resto lo hice a pie, como 2 kilómetros cuesta arriba. Había nieve reciente, y mis huellas eran las únicas. Eso debía haberlo notado mejor en ese momento, que mis huellas eran las únicas. A unos 50 metros de la entrada, donde las vías emergían del suelo, había un par de zapatos viejos colgados perfectamente sobre uno de los rieles. Los 2 juntos, derechos, orientados hacia la entrada. Sin calcetines adentro, sin nada más cerca. Los miré y seguí caminando. Y no volví a pensar en ellos hasta mucho después. La entrada era enorme, más de lo que esperaba. Las vías entraban directo a la oscuridad y el techo de roca quedaba como unos 4 metros de altura. Encendí la linterna frontal y empecé a caminar siguiendo las vías hacia adentro. El primer tramo era recto, como de unos 30 metros, y luego doblaba a la izquierda. El frío aumentaba con cada paso, que es normal en las minas. El aire fresco viene de adentro, lo normal. Después de la curva encontré el taller. Era una habitación lateral, excavada aparte del túnel principal, con los muros de roca sostenidos por vigas de madera podrida. Adentro había todo tipo de herramientas viejas, tuercas del tamaño de mi puño, tornillos enormes, cadenas enredadas, poleas colgadas del techo, un yunque volcado en el piso, y también había una mesa de trabajo con cosas encima, como si alguien lo hubiera dejado a media tarea y nunca haber regresado. Empecé a fotografiar todo. Era exactamente el tipo de lugar que buscaba. Estuve ahí dentro como unos 20 minutos, revisando, fotografiando y explorando los rincones. Y en esos 20 minutos de silencio, que fue absoluto, sin viento, sin agua corriendo, sin animales, sin nada. Solo el ruido de mis propios pasos y mi propia respiración. Ese silencio tan completo que empieza a sentirse como algo físico, como si el aire estuviera más apretado, pero lo atribuía a la profundidad, a la roca, al aislamiento. Cuando estaba guardando la cámara para seguir avanzando por el túnel principal, la linterna frontal parpadeó 2 veces y se apagó. Eran baterías nuevas. Las había puesto esa misma mañana. Y me quedé en oscuridad total por unos 4 segundos, que en ese lugar se sienten como si hubieran sido una eternidad. Encendí la linterna de mano como respaldo y la frontal volvió a prender sola, sin que yo la tocara. La miré y seguía igual, sin golpe, sin humedad visible. Simplemente se había apagado y prendido por su cuenta. Guardé eso en algún lugar del cerebro que dice, después lo analizo, y seguí adelante. Dejé el taller y continué por el túnel principal. Las vías seguían. El techo bajaba un poco, y a unos 100 metros más o menos,
El túnel se abría en una bifurcación. Un ramal iba a la derecha, hacia arriba, y el otro bajaba a la izquierda, hacia la oscuridad más densa. Me quedé ahí en la bifurcación, calculando cuál tomar. Y fue ahí, parado y en silencio, cuando lo escuché. No sé cómo describirlo con precisión. No era un grito humano. Tampoco era un animal que yo pudiera identificar. Era algo intermedio. Y digo intermedio porque tenía una duración y una intención que no encajaba con ningún sonido que yo haya escuchado antes. Empezó grave, muy grave, casi más una vibración que sonido, y subió de tono hasta un agudo que se sentía dentro de la cabeza, y luego paró, de golpe, como si alguien lo hubiera cortado. Se me erizó todo, la cabeza, los brazos, la espalda, y eso no me suele pasar fácilmente, y si lo menciono es porque importa. Soy de los que van a minas abandonadas solos en invierno y no soy alguien que se asusta con el viento. Pero ese sonido no era el viento. No había corriente de aire en ningún momento de esa exploración. Lo comprobé con una tira de papel que cargo siempre. Nada se movía. El sonido vino de abajo, del ramal izquierdo que iba hacia abajo. Me quedé quieto unos 3 o 4 minutos y no volvió. Me dije que podía ser expansión del metal en las vías, o que podía ser agua en algún nivel más profundo, que podía ser cualquier cosa, pero ninguna de esas cosas explicaba el tono, la duración, ni la forma en que subía el sonido. Al final tomé el lado derecho, el que iba hacia arriba, y ese terminaba en unos 30 metros, en un muro de roca derrumbada. Me volteé para regresar y en ese momento sentí que alguien me jalaba del tobillo derecho. No fue una presión vaga, sentí una mano con sus 5 puntos de presión distintos, que eran los dedos, apretándome el tobillo y jalándome hacia abajo con fuerza. Me fui de lado y alcancé a poner las manos y caí en las vías. Me raspé la palma derecha con el metal oxidado. Me senté en el piso de la mina con la linterna apuntando al tobillo y no tenía nada. El piso era roca lisa y polvo. No había grietas, no había raíces, no había nada que explicara lo que acababa de sentir en mi pie. Me paré lo más rápido que pude y el tobillo no me dolía. No había marca, pero la caída fue real. Mi palma de la mano raspada era real. Empecé a caminar de regreso a la bifurcación y en todo el trayecto no dejé de iluminar el piso delante de mí, buscando qué había en el suelo que pudiera haber causado eso, pero no había nada. Cuando por fin salí de la mina, ya eran como las 4 de la tarde. Fui caminando de vuelta al coche y al pasar por las últimas casas del pueblo fantasma, vi a un señor parado en el marco de una puerta, sin estar adentro ni afuera, solo ahí. Me vio llegar desde la dirección de la mina y antes de que yo dijera nada, me apuntó con el dedo y dijo algo en voz baja que no escuché bien. Me acerqué y le pedí que lo repitiera. Me dijo que de ahí no se saca nada, que lo que uno toca adentro se queda marcado, que la gente del lugar le llama la tumba del diablo, desde antes de que él naciera, y que el nombre no es por el gusto de llamarle así. Se metió a la casa y cerró la puerta, y no vi otro ser humano en ese pueblo. Esa noche, revisando las fotos ya en el coche, me di cuenta de que en todas las imágenes del taller, la exposición salía perfecta, pero las 3 últimas fotos que tomé antes de escuchar el sonido, en el túnel principal, salían completamente negras. Era como si la cámara hubiera dejado de registrar luz en ese punto exacto. Regresé a casa, me lavé la palma de la mano raspada, me serví algo de comer y me fui a dormir. Pensé que eso había sido todo, que lo del tobillo era una caída tonta, que el sonido lo explicaría a alguien más adelante,
que las fotos negras eran un error de la cámara. Todo eso pensé. A los 4 días consulté con 2 personas. Un ingeniero de minas que trabaja en una empresa extractiva grande, al que le mandé la descripción del sonido y las condiciones del lugar. Y una señora de un pueblo cercano donde está la mina, que me contactó cuando publiqué la historia en el foro. El ingeniero me dijo que sin corriente de aire, ese tipo de sonido no tiene un origen mecánico conocido, que las vías metálicas pueden vibrar, pero no producen tonos ascendentes sostenidos, que no tenía explicación para lo que le describí. La señora del pueblo me dijo algo diferente. Me dijo que en esa zona hay una creencia de que la mina tiene un guardián, que no es un fantasma de un minero muerto, sino algo anterior a la mina misma, algo que estaba en las montañas antes de que llegaran a perforarla, que el sonido es la forma en que advierte y que cuando alguien cae adentro, ya se marcó. No soy creyente, pero tampoco tenía una mejor explicación. 9 días después de la visita a la mina, me desperté en la madrugada con el tobillo derecho ardiendo. Lo saqué de las cobijas y lo iluminé con el teléfono. En el tobillo, exactamente donde había sentido los 5 puntos de presión, había 5 marcas oscuras. No eran moretones, no eran la forma de un moretón. Eran marcas redondas, del tamaño de la yema de un dedo, distribuidas en el arco del tobillo, como si una mano hubiera apretado ahí, perfectamente espaciadas. Mi pareja las vio esa misma mañana sin que yo se lo dijera. Me preguntó que qué me había pasado en el pie y le dije que no sabía, y no era mentira, realmente no lo sabía. Fui al médico y el médico me dijo que podía ser una reacción de la piel, una contusión tardía, algo vascular. Me mandó ponerme una pomada y las marcas no desaparecieron con la pomada. Se fueron solas a los 3 días, aunque no completamente. Todavía hay una, la del centro, que cuando hay frío o cuando duermo del lado derecho, se vuelve a oscurecer ligeramente. El médico ya no supo qué decir la segunda vez. Lo que les puedo decir es esto. Ya no hago exploraciones, no porque tenga miedo exactamente, sino porque hay algo que cambió en cómo percibo los espacios cerrados. Cualquier lugar sin ventanas, cualquier sótano, cualquier cuarto oscuro, algo en mi cuerpo se activa antes de que mi cabeza procese todo, como una alarma que ya no se puede apagar. Mi pareja dice que a veces cuando duermo me tenso de golpe en la mitad de la noche sin despertar, y a veces pronuncio cosas que ella no entiende. Yo no lo recuerdo. Ella ya dejó de contármelo porque dice que prefiere no saber. No sé si eso es peor o mejor. Lo que sí sé es que la mina me devolvió distinto de cómo entré, y que esa parte de mí que se quedó ahí adentro, o lo que sea que salió conmigo, no tiene nombre que yo conozca todavía. Pero si les puedo recomendar algo, es eviten hacer exploraciones en minas antiguas y abandonadas. Y para terminar, tenemos el siguiente relato de esta noche. Hola, me llamo Ángel. Entramos al túnel un sábado en la tarde, y de los 5 que entramos, 4 salieron igual, pero yo no. Lo tengo en la cabeza todo el tiempo, no como un recuerdo que uno procesa y guarda, sino como algo que sigue ahí, activo, que de repente se activa en la mitad del día y me regresa al punto exacto donde el túnel dejó de tener grafitis y el aire cambió. Eso es lo que no puedo soltar. Ya no el susto, sino ese punto concreto donde todo se modificó sin aviso. Éramos 5. Yo, que tengo el canal, y 4 amigos que ya habían salido en videos anteriores. El túnel llevaba meses en nuestra lista. En el lugar hay rumores que entre más te adentras, peor se pone. Pero eso nos lo decía la gente del barrio, y siempre hay gente del barrio que exagera. Llegamos con 3 linternas,
2 cámaras y suficiente señal de que éramos los típicos que nos iban a rajar, o al menos eso creíamos. Los primeros 50 metros eran exactamente lo que esperábamos: paredes de concreto viejas, manchas de humedad y grafitis por todos lados. Nombres, corazones, el tipo de cosas que pinta la gente que entra a lugares como ese para dejar constancia de que estuvo ahí. Eso me daba confianza, porque graffiti significa gente, y gente significa que el lugar no está tan mal. Iba documentando todo con la cámara. Mis amigos iban hablando entre ellos, todo normal. Era una exploración normal. Fue como a los 80 metros cuando lo noté. Los grafitis se habían parado, no de golpe, sino gradualmente, cada vez menos, hasta que en un punto el muro era concreto limpio. Limpio no como haber sido limpiado, sino como que nunca lo han tocado. Y eso en un túnel urbano no tiene sentido. Si la gente llega hasta cierto punto y no más allá, debe de haber una razón. Señalé la pared a la cámara y seguimos avanzando sin decir nada de eso en voz alta, pero yo ya lo tenía registrado. En esa misma sección del muro limpio, a la altura de los ojos, había una sola palabra escrita con un marcador negro y letra chica. Solo decía: ya sabes. Seguí grabando y no la mostré en pantalla, no sé por qué. El túnel empezó a estrecharse ahí, no de 1 metro a otro, sino de poco a poco, como si las paredes se fueran cerrando tan despacio que ya el cuerpo no lo registraba antes que los ojos. Ya no podíamos ir 3 de frente, luego 2, luego 1 detrás de otro. El techo también bajaba. 4 de nosotros seguimos sin problemas. El quinto, que era Damián, que es el más grande del grupo, tuvo que agacharse. Eso empezó a generar incomodidad real, no de video, sino de la que uno siente en el pecho. Y fue entonces cuando el ambiente comenzó a sentirse diferente. Y en ese momento de las profundidades del túnel llegó un gemido, uno solo, bajo al principio y luego más alto, y luego como cortado. No fue el eco, no fue el viento, porque no había viento. Fue algo que produjo ese sonido deliberadamente o que lo emitió sin querer. Y ninguna de las 2 opciones era buena. Todos nos detuvimos al mismo tiempo, sin coordinarnos. El cuerpo solo se detuvo. Nos quedamos quietos como 1 minuto completo y nadie dijo nada. Yo seguía grabando porque era lo único que sentía que tenía que hacer. La cámara como escudo, como distancia entre lo que estaba pasando y yo. Eso no funcionó de nada, pero en ese momento me parecía importante no bajar la cámara. Sebastián, que iba primero, apuntó su linterna hacia el fondo del túnel. El haz de luz llegaba hasta donde llegaba y más allá era negro sólido. Y en ese negro, justo en el límite donde la luz se acababa, estaban los ojos. 2 puntos de luz, fijos, a la altura de una persona parada. No brillaban como reflejo de animal, brillaban como algo que estaba mirando hacia nosotros activamente. Los vi yo y los vio Sebastián, y no se movieron. Sebastián apagó la linterna. Supongo que fue por instinto, no lo sé. En la oscuridad total, nadie se movió. Cuando la volvió a encender, el fondo del túnel estaba vacío. Los ojos ya no estaban. Tampoco había ningún sonido de pasos, ningún movimiento, ninguna indicación de que algo hubiera salido corriendo. Solo ya no estaba. 3 de mis amigos se regresaron ahí mismo, sin discutir, sin mucho drama. Simplemente dijeron que ya y empezaron a caminar hacia la salida. Los entendí perfectamente. Sebastián y yo nos quedamos. No sé bien por qué. Quizá por el canal, quizá porque los 2 somos igual de tercos. Avanzamos otros 20 metros hacia adentro
al punto donde habían estado los ojos. En ese punto exacto, parado donde habían estado los ojos, sentí que algo me agarraba del hombro derecho por atrás. No fue una presión ambigua, sentí una mano que me apretaba el músculo entre el cuello y el hombro. Me paralicé por completo. No pude girar, no pude hablar. La cámara siguió grabando hacia adelante porque mi brazo no respondió a la orden de moverla. Sebastián estaba a mi izquierda y en ese momento me preguntó que qué tenía, que me había puesto blanco. Yo no podía contestarle. La mano en mi hombro apretó una vez más fuerte, y luego se fue. 5 segundos, tal vez 6. Luego pude mover el brazo, pude hablar y pude voltear, pero no había nada detrás de mí. Sebastián me preguntó que qué había pasado. Le dije que nada, que me había mareado. La verdad es que no sé por qué mentí. Supongo que decirlo en voz alta dentro del túnel se sentía como una mala idea. Empezamos a caminar de regreso, rápido, no corriendo, pero sí rápido. Y cuando salimos, mis 3 amigos que habían salido antes estaban en la entrada esperándonos. El primero que me vio fue Toño, que es mi primo y que me conoce desde chico. Me miró la cara y me preguntó que qué me había pasado en el cuello. Me pasé la mano del lado derecho, entre el cuello y el hombro, y había 3 marcas paralelas rojas como de uñas. No eran profundas, pero sí estaban bien marcadas en la piel. Toño les tomó fotografía con su teléfono antes de que yo dijera nada. Esa foto la tengo guardada todavía y Sebastián vio las marcas. Todos lo vieron, pero nadie dijo nada por un rato. Revisé el video de la cámara esa misma noche. En el momento en que sentí la mano, el audio captó algo. No un gemido esta vez. Fue como una exhalación, larga, muy cerca del micrófono, que no correspondía a ninguno de los 2 que estábamos grabando. Eso está en el video. Lo escuché 4 veces para asegurarme y ya no lo he vuelto a abrir. Las marcas del cuello se fueron en 2 días. Eso fue lo de menos. Lo que no se fue otra cosa. Subí el video y generó más vistas de lo normal, porque la gente en los comentarios empezó a señalar cosas en el metraje que yo no había notado al editar. No voy a decir qué cosas específicamente, porque eso ya abre otra conversación que no quiero tener. Lo que sí puedo decir es que en el fotograma donde la linterna de Sebastián iluminaba el fondo del túnel, justo en el límite de la luz, hay más de 2 puntos brillando. ¿Cuántos exactamente? Depende de quién lo cuente. Yo conté 4 y alguien en los comentarios contó 6. Pregunté en el barrio. Una señora que vive a media cuadra de la entrada del túnel me dijo que ese lugar lleva décadas con fama de malo, que antes de que construyeran el túnel había una quebrada ahí y que en esa quebrada la gente del lugar velaba a sus muertos antes de llevarlos al panteón, que eso era una costumbre antigua, que algunos creen que lo que se queda en esos ritos no se fue cuando taparon la tierra, que se quedó adentro, que no es un fantasma de una persona, sino la acumulación de muchos duelos en un mismo espacio cerrado. Algo así como la energía comprimida que con el paso del tiempo adquiere voluntad propia. No sé si eso es una explicación real o una creencia, pero es lo más cercano que encontré a algo que tuviera sentido. Lo irreversible pasó 3 semanas después. Me levanté un martes normal. Fui al baño, me lavé la cara y al mirar al espejo noté que mi hombro derecho estaba más abajo que el izquierdo. No era por la postura, sino estructuralmente. Lo miré de frente, de lado, y le pedí a mi mamá que lo viera. Dijo que sí, que se notaba. Así que fui al médico, me mandó a hacer rayos X, y el médico me dijo que no había fractura ni luxación, que todo estaba en su lugar anatómicamente, pero que había una leve asimetría muscular que no correspondía a ningún traumatismo reciente que él pudiera identificar.
Me preguntó si había cargado algo muy pesado y le dije que no. La asimetría sigue ahí. El fisioterapeuta trabaja con ella desde hace semanas y dice que el músculo responde, pero que algo lo tensó de una manera que no es común, pero no sabe por qué. Ya no grabo en espacios encerrados. No es una decisión que tomé sentado a pensarlo. Es que el cuerpo sencillamente no entra. Me acerco a la entrada de cualquier lugar sin ventanas y el hombro derecho se tensa. El aire se siente diferente y algo en mí se para en seco antes de cruzar el umbral. Mis amigos lo notaron. Sebastián dice que a mí me quedó algo, o no sé cómo llamarle. Lo que sí sé es que el canal sigue, pero el tipo de contenido cambió para siempre, porque yo ya no soy el mismo que entró a ese túnel. Una parte de mí se quedó en ese punto donde los grafitis se acababan y el muro solo dice 2 palabras que ya saben cuáles son. Y lo que creo que salió conmigo, todavía no termino de conocerlo bien. Gracias por leer una página más de este diario del infierno. Pero ten cuidado. Recuerda que algunas páginas nunca debieron abrirse. Si decides seguir leyendo este diario, suscríbete, deja tu like y acompáñame en la próxima página de Diario del Infierno.